gracias, señora presidenta. Bueno, una vez más el cuerpo se encuentra frente a una ley trascendente, importante, que nos ubica en una discusión con diferencias de fondo. Y está bueno dedicar tiempo a estas cosas, más allá de lo puntual de los articulados. Lo primero que tenemos que decir es que esta rendición de cuentas contiene primero que nada eso, la rendición de las cuentas del año que viene, en un contexto. Y en ese contexto es la mejor rendición de cuentas que podemos tener. Yo y mis circunstancias. No es esta la rendición de cuentas que hubiéramos querido presentar de nuestro primer año de gestión. No es esta. Pero en el contexto estamos muy conformes, muy satisfechos de cómo se ha manejado la crisis sobre la que la oposición parece no reparar. Como si no hubiera pasado nada, como si los hechos que llegaron sin poder elegir sobre ellos no hubieran afectado al Uruguay, a la región y al mundo. Nosotros entendemos que sí es una buena rendición de cuentas, de las cuentas públicas del año más difícil que hemos tenido y una buena proyección de la pospandemia. La rendición además demuestra, contra todos los pronósticos que desde algunos sectores de opinión y desde la oposición se han dado, que la coalición funciona. Que obviamente no es la fusión de partidos políticos en uno solo, sino la sociedad política de un acuerdo de gobierno entre partidos diferentes, con historias diferentes, que compitieron entre sí hasta octubre y que recogieron el mandato popular de hacer los cambios que de distinta manera en octubre la gente nos encomendó. Y asumimos con enorme madurez un acuerdo político que nos desafía todos los días, porque conviven en la coalición distintas ideas, un compromiso común y la necesidad política y obvia de marcar los matices entre partidos que van a volver a competir. Pero en esa circunstancia desafiante que habla de un sistema político del Uruguay maduro, responsable y con futuro, en esas circunstancias la coalición ha funcionado una vez más frente al desafío de discutir y aprobar las cuentas públicas del año pasado y proyectar en un articulado de esta rendición de cuentas una cantidad de aspectos de transformaciones para el futuro, que no son los únicos, quizás no sean los más trascendentes, pero es esta una de las leyes más importantes que hemos tenido que votar hasta ahora. Esta rendición es verdad que tiene 362 artículos que vamos a discutir mañana y uno sobre el que estamos discutiendo hoy, que es el primero. Es el que aprueba la rendición de cuentas con un déficit muy importante, mucho mayor del que hubiéramos querido tener, pero que recoge también estas circunstancias de las que hablábamos recién. Recoge la crisis. Decía recién un señor senador hablando de que en la rendición de cuentas no se ve la crisis, no la recoge la crisis. Pues claro que la recoge. La recoge en todas sus variables. La recoge en el resultado de las cuentas públicas con un fondo COVID que gastó 1,5 puntos del producto, exclusivamente en eso. La recoge en todas las condiciones que tuvimos que tomar y administrar para poder hacerle frente al principal año de cualquier gobierno, que es el primero. Y el nuestro nos tocó enormemente condicionado. Claro que sí. Yo no sé cuándo fue la noticia. Lo que sé es que nosotros nos íbamos a reunir en coalición el lunes 16 de marzo por primera vez para discutir toda la bancada de la coalición con el presidente de la República el borrador de la ley de urgente consideración
y se tuvo que suspender porque el viernes anterior se declaró la emergencia sanitaria. Y todavía no habíamos dado el primer paso cuando ya tuvimos que recomponer los planes, el ritmo y las prioridades. Dejaron de ser los cambios, las prioridades y pasaron a ser la salud de los uruguayos y el manejo de todas sus consecuencias en el frente social y económico con lo que teníamos. Y este gobierno nace condicionado por dos factores que tomamos y nos condicionan hasta hoy. Uno es la pandemia, que obligó a variar el curso, que nos afectó, que afectó el ánimo, el espíritu de la población, que obligó a tomar decisiones muy arriesgadas, en las que el presidente de la República estuvo casi solo, cuando tomó aquel camino de la libertad responsable en la que de arranque muchos no estábamos muy seguros que fuera el camino. Hoy con el diario del lunes decimos que fue el camino acertado. Es la visión, pero también la responsabilidad del que tiene que tomar decisiones en soledad. Al final la última siempre es del capitán. Pero nacimos condicionados por otra más, por lo que recibimos. El año 2019 iba a terminar con un déficit fiscal de 2.5 y terminó con 5 puntos de déficit. Vamos a llevarlo a números. Terminó con 2.800 millones de dólares de déficit que hubo que pagar. Y si hubiéramos terminado con lo proyectado y nos hubieran sobrado 1.400 millones de dólares, hubiéramos tenido que pedir prestado la mitad de lo que en realidad tuvimos que pedir prestado para seguir adelante. ¿Qué hubiéramos hecho con esos 1.000? Porque nos dice, hay créditos disponibles, no los tomaban porque no querían, no, pero tuvimos que tomar los que nos dejaron ustedes. Hemos escuchado acá clase de economía, de senadores que tienen largo prestigio y han fundamentado su postura con mucha solidez, pero demuestra que tenemos puntos de partida y visiones muy diferentes. En la esencia de todas las recomendaciones y reflexiones que se nos han hecho en sala, sin decirlo, nos están diciendo tuvieron que haber gastado más. ¿Por qué no se endeudaron más? ¿Por qué no gastaron más? ¿Por qué no repartieron más? ¿Por qué nos dejaron un agujero importante que también nos condicionó? No solo nos entraron 2.000 millones de dólares menos, porque había menos gente trabajando y se pagó menos IRPF, porque exportamos al mundo menos porque entró en recesión, porque agregamos menos valor a nuestros productos, porque también resentimos una cantidad de áreas de actividad, porque el principal producto de exportación de servicios, que es el turismo, no lo tuvimos, porque derramó menos ese movimiento económico en la sociedad. Y por supuesto que eso impactó en el empleo y en los ingresos. Aumentamos el seguro de desempleo, creamos con imaginación seguros parciales, tratamos de mantener, sí, la llama prendida del vínculo laboral. Pero eso y menos recaudación de IVA por caída del consumo, y menos IMESI por menos exportaciones, y menos IRPF por menos trabajo, resintieron los ingresos. Ahora, la deuda externa la pagamos en sus intereses religiosamente. Y superaron los 2.000 y pico de millones de dólares que hubo que destinar a ese objetivo que venían de atrás. Así como pagamos jubilaciones el día que correspondía pagarlas, igual que las pensiones, igual que los salarios públicos, igual que a los proveedores. No se interrumpió la cadena de pago porque hubo medidas también que ayudaron a que el sector privado que resentía sus ingresos pudiera hacerle frente a sus obligaciones mientras tenía el comercio, el boliche o el taller cerrado. Y eso requirió de enormes esfuerzos, algunos cuantificables y otros no. Por eso la ministra decía en sala, mídanos por los resultados. Y yo no sé de dónde se sacan algunos números, no sé, no soy economista, pero la verdad, comparar a Uruguay, que está peor que la Argentina, me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza ver algunos avisos televisivos que vemos en el cable de televisión argentina con figuras
reconocidas de la televisión argentina hablándonos que, en avisos de UNICEF, que la mitad de los niños en la Argentina son pobres y mostrándolos comiendo de un sobrecito como los refugiados en los países en guerra y pidiéndole a la gente que pongan plata para comprar sobrecitos vitamínicos para que los niños puedan alimentarse y decir que estamos nosotros peor que eso, de verdad. No es así, la verdad que no es así. Hemos resistido por nuestra estructura social que tiene décadas de desarrollo, responsabilidad de muchos partidos políticos que han gobernado en una política de Estado de protección a los más vulnerables durante años con un sistema previsional de seguro de desempleo, de salud, de educación, de conectividad, de tecnologías que han permitido mantener, con déficit, claro, pero mantener la educación de los más vulnerables, la alimentación, la luz prendida aunque no la pagaran, el agua en la canilla aunque no la pagaran, las garantías de alquileres y el vínculo laboral en muchos casos. Obviamente que no ha sido inocua la pandemia, nos ha hecho dedicar muchísimos recursos. Cuando uno mira dice, ayer se hicieron, ahora no tanto, ¿no? 17.000 test y dieron positivos tantos y cuales. Bueno, multiplique cada uno por $80. Cada día se gastaba eso, además de las vacunas. Hoy tenemos solamente un 6 de uruguayos que podrían haberse vacunado que no están vacunados, porque todos los demás por arriba de eso, un 16, un 17%, son menores de 12 años. Y cuando nos digan se puede, los vamos a vacunar hasta los 6 años, porque tenemos las vacunas. O sea que hemos logrado vacunar a más del 90% de la población en condiciones de vacunarse, sin obligarla. Y acá se ha dicho que hemos fracasado. Lo dicen quienes nos cacerolearon 15 días después, quienes propusieron la cuarentena obligatoria, quienes querían apagar todas las llaves de la economía y subsidiar con plata de no se sabe dónde durante muchos trimestres a una cantidad de familias. Y nosotros elegimos otro camino. Es claro que elegimos, tenemos otra visión. Se nos dice que desprotegemos por las normas presupuestales a los más desposeídos, pero la verdad que nosotros no sentimos eso, ni cuando aprobamos leyes, ni cuando caminamos por la calle, ni cuando juntamos con la gente, ni cuando hablamos con la gente. Cuando por los lugares más complicados es donde más la gente nos agradece haber defendido la salud de sus familias y haber atendido con lo que tenemos, porque no nos sobra, porque no nos dejaron desde dónde rascar más la lata. Hemos atendido con enorme sensibilidad social a todos los que necesitaban. Claro que hay más pobres. Primero porque había una cantidad de pobres que estaban prendidos con alfileres un centímetro arriba de la raya que lo mide. Y apenas llegó un viento se cayeron, se les desprendió el alfiler. Eso es verdad. Porque no había un proyecto económico y social sustentable que aportara al crecimiento real, por encima de los guarismos económicos, con todas las otras variables que hoy se miden de la pobreza, que tienen mucho que ver con los hábitos, con la cultura, con la educación, con la integración familiar, con las oportunidades. Claro que es así. Pero también es así, es verdad que allí pusimos foco. Y lo hicimos aprovechando la acumulación de recursos humanos y sociales que este país construyó durante años. Y cuando miramos la escala de pobreza, la verdad que estamos casi de los mejores. Chile es solo mejor que nosotros. Yo no sé qué números miran. Lo que yo tengo dicen que Uruguay es de los que cayó menos.
y somos de los que estamos en condiciones de recuperarnos mejor y más fácil. Capaz que sí, capaz que Brasil recuperó más empleo que nosotros, pero cuando acá hay que hablar de cómo manejó la pandemia, Brasil y particularmente su presidente, tenemos todos críticas y hablamos de las muertes y hablamos del costo social, pero cuando nos conviene decimos recuperó más empleo. Claro, es una prioridad distinta a la nuestra. Nosotros hicimos una prioridad de equilibrio, un poco y un poco, sin parar la economía para no afectar más el empleo, protegimos a la gente todo lo que pudimos. Y esa es la esencia de nuestra diferencia de modelo. Sí, los tenemos. Y se va a seguir viendo. Y cuando nos evalúen, déjennos terminar este proceso. Y verán que el país va a despegar mejor de lo que quieren. En el relato que acá se quiere instalar, vuelvo a sentir lo que sentí en otras ocasiones. Se confunden los hechos con los deseos. A veces parece desearse que nos fuera mal. Parece forzarse la realidad y retorcerla para mostrar el lugar más oscuro, el lugar más vacío del vaso, el costado peor, que siempre lo hay, para generalizarlo y demostrar en el relato de una visión que yo entiendo que puede ser legítima, que nos va muy mal. Sin embargo, el mundo nos mira en algunos casos con admiración. Yo entré a Madrid por unas horas hace unas semanas atrás en misión oficial y cuando nos hicieron el control del código QR y esas cosas, una enfermera que controlaba la vacunación, que teníamos que llevar impresa, miró mi impreso, me miró y me dijo, ¿3 dosis? En España, sí, en esos países desarrollados, que a veces parecen ser ejemplo, pero que no lo son tanto. Y son ejemplos porque son países centrales. Esos mismos países, porque ahora nos cuestionan algunas medidas de la política económica que llevamos adelante, de modo de generar la inversión que se nos reclaman y el estímulo a que se radiquen aquí capitales que andan por el mundo buscando dónde, para generar empleo, empleo genuino para los uruguayos, y esos mismos países centrales, esos mismos que no le aportaron las vacunas a la OMS para que llegaran acá a Uruguay en ese plan global de los más necesitados, esos mismos países centrales están obligándonos a modificar nuestro sistema tributario para que renten en los países centrales, más allá de donde esas empresas eligen radicarse. Y al final es otro desembarco de Mariner de estos tiempos, es otra manera de generar dependencia económica de los países que tienen el poder para hacerlo. Así que la admiración no corre por mi cuenta. Podríamos tener que aceptar reglas que no ponemos, pero no pacíficamente, no con la cabeza gacha. Hemos hecho una cantidad de esfuerzos en este poquito tiempo que hemos tenido para aprovechar esta ventana de oportunidades de un país que le agrega a sus certezas económicas, a su seguridad jurídica, a su estabilidad política, la bondad de un país seguro sanitariamente, porque ha atendido bien a su gente y porque tiene a su país vacunado. Yo la verdad que miro esta rendición de cuentas en el contexto de ver un país que está funcionando. Hoy salí temprano, muy temprano, y veía los ómnibus con gente colgada, otra vez. Me dirán el tapaboca, me dirán los riesgos sanitarios, lo que quieran. Pero yo vi al país funcionando, la gente colgada en los ómnibus para ir a trabajar. Y me pone muy feliz. Y podremos tener las discusiones que queramos tener con los recitales y la gente y si se ponen el tapaboca en el partido de fútbol. Pero hay canchas de fútbol en este país de donde vienen de otros a hacer sus finales, porque la gente entra vacunada y llena las tribunas y anda en la calle y vive tranquila. Y
nos ponemos el tapaboca todavía, pero ya cuidamos a los abuelos. Ya salimos de lo peor. Podrá volver y capaz, pero si vuelve acá, vuelve en el mundo. Entonces, ¿de qué nos acusan? De haber hecho las cosas lo mejor posible, ni siquiera me atrevo a decir bien. Digo lo mejor posible, con 1000 palos en la rueda que hemos tenido. Y lo manejamos, lo vamos llevando en democracia, en libertad, sin pasarle por arriba a nadie. Entonces, con todas las reflexiones y visiones diferentes que pueda haber, que no compartimos, porque no compartimos en su punto de partida, creo que al final, cuando nos pasen la raya y nos midan por los resultados, verán que nos tocó de los tiempos más difíciles de la humanidad en un contexto regional complejo, con gobiernos autoritarios, con dictaduras vigentes y en proceso en la región, con cambios en el mundo central y en América del Norte, con países que viven situaciones límite y fenómenos nuevos y globales, como el narcotráfico, además de la pandemia, y hemos logrado llevar el barco a buen tiempo. Si nos comparamos con los mejores tiempos, a lo mejor nos faltó. Si nos comparamos con lo que hubiéramos querido hacer si no hubiéramos tenido estos contratiempos, seguramente nos faltó. Pero si nos comparamos con lo que nos tocó, nosotros al menos estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Y nuestra rendición de cuentas no son solo números, son números puestos en la realidad que nos tocó vivir. Y desde ese punto de vista la vamos a votar con mucha satisfacción. Gracias, señora presidenta. A usted.